Muy bien, si tienen sus Biblias, los invito a que las abran conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Me llena de gozo ver que todos los varones están acá. Eso quiere decir de que estamos a salvo después de una tarde que fue llena de alimento espiritual y físico también. La pasamos muy bien, un tiempo entre hermanos en Cristo. Verdaderamente lo que dice el Salmo, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en compañía. Es uno de los deleites y bendiciones que el Señor nos da, la comunión cristiana. Así es que, qué bueno. Si ustedes han estado pasando por alguna aflicción últimamente, o quizás en este mismo momento se encuentran en un momento difícil, pasando una situación de esas que sacuden quizás nuestra vida, entonces el mensaje de esta mañana es para usted. O si quizás por hace algún tiempo usted siente que el Señor le ha estado hablando de una manera especial porque lo quiere utilizar para llevar a cabo algún tipo de obra para su gloria, para su honra, y quizás a usted le ha faltado un poco de fe para creerle a Él, entonces el mensaje de hoy es para usted. Y si quizás Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón por hace mucho tiempo, y tú sabes que Dios te está hablando a ti de una manera particular, pero tú has tenido tu corazón cerrado y necesitas que hoy Dios abra los ojos de tu corazón para que rindas tu vida a Él de una vez por todas, entonces este mensaje es para ti. Y si usted está respirando en esta mañana, este mensaje es para usted. Así es que vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. El hermano Daniel nos estuvo ministrando en prácticamente la parte concluyente del capítulo 8, y vimos que Jesús se presenta a sí mismo como el yo soy, y la reacción de los líderes judíos es que lo quieren apedrear, pero Jesús sigilosamente se escapa de su presencia y se dirige a otra parte. Y aquí es donde nos encontramos en el capítulo 9, comenzando en el versículo 1, hoy vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. Así es que vamos a ver, como dice la pantalla, la historia de un ciego. Así es que los invito a que lean conmigo comenzando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar por este tiempo que pasaremos en ella. Padre, te damos las gracias por darnos la bendición de poder abrir tu palabra y pasar unos minutos, Señor, meditando en lo que tú has escrito, Señor, en ella como revelación a nosotros.
Así es que, Padre, te pido que por medio de tu Espíritu tú puedas usar mis labios para edificar a tu iglesia, que abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir la porción de este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren que dice el versículo 1 que al pasar Jesús, o sea, Jesús estaba caminando, y mientras Jesús iba caminando, iba pasando, vio a un hombre ciego. Ahora, ¿creen ustedes que este hombre era el único ciego en toda Jerusalén o en toda Palestina? Evidentemente la respuesta es no. Habían más de un ciego, como los hay hoy en día también. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no nos dice de que Jesús siguió de largo, que el ciego pasó por desapercibido, sino que dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando y vio a un ciego de nacimiento. Y lo cierto es, hermanos, que Jesús, siendo Dios, y Dios siempre ve las aflicciones de las personas, sean físicas, sean familiares, sean laborales, sean de cualquier índole. Dios ve tu condición y mi condición. Quizás yo no sepa exactamente lo que tú estás atravesando. Quizás los de tu derecha o los de tu izquierda no sepan a ciencia cierta lo que tú estás viviendo. Pero puedes estar seguro que hay uno que todo lo ve, y ese es Dios. No sé si recordarán, pero cuando el Señor tiene un encuentro con Moisés a través de la zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Dios había visto lo que el pueblo estaba atravesando. Por eso, años más tarde, el salmista confiadamente puede escribir en el Salmo 11, versículo 4, no solamente que Dios está sentado en su templo, sino que desde ahí sus ojos ven y sus párpados examinan. Ahora, eso puede provocar dos tipos de sentimientos en nosotros. Para los que mal hacen, temor, pero para los que viven para glorificar su nombre, gozo y seguridad. Dios ve nuestra situación. Este ciego y su condición no pasó desapercibido en la vida de Jesús. Y sus discípulos, sin saber exactamente la raíz del mal de este hombre, le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta algo cruel, si ustedes me preguntan a mí. Le dicen: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres? Para que como castigo él ahora esté enfermo. Y en esa pregunta, los discípulos de Cristo prácticamente reflejan lo que era una creencia popular en este tiempo, que todas las enfermedades eran el producto de pecados particulares en la vida de una persona. Entonces, si había un enfermo, eso es porque has pecado. ¿Recuerdan los amigos de Job? Todo lo que él estaba pasando, estaban adjudicándoselo a algo que Job había hecho o había dejado de hacer, y no podían estar más alejados de la realidad. Entonces estos discípulos, sin saber qué es lo que ha pasado, le hacen esta pregunta a Jesús. Ahora, la enfermedad en términos generales es una consecuencia de vivir en un mundo corrompido por el pecado. Por eso los seres humanos se enferman. Sin embargo, aunque hay ciertas enfermedades que sí son producidas por algún pecado en particular, por ejemplo, si una persona es entregada a la glotonería, lo muy probable es que tarde o temprano pueda desarrollar problemas quizás arteriales o problemas cardíacos. Si una persona, por ejemplo, vive una vida desenfrenada en el área sexual, dado a la fornicación, dado al adulterio o cualquier otro tipo de desenfreno, es muy probable que esa persona termine contrayendo alguna enfermedad de transmisión sexual producto de su vida pecaminosa. Y así nosotros podemos pensar en varios ejemplos de enfermedades que sí son producidas por una vida de pecado. Más sin embargo, tal como Jesús le responde a los discípulos, eso no es verdad de todas las enfermedades. Porque Jesús le dice a ellos en el versículo 3, no es que pecó ni sus padres, la razón por la cual él ha nacido ciego es otra.
En otras palabras, hay enfermedades, hermanos, incluso que algunos tienen aún desde antes de nacer. Entonces no podemos adjudicárselo a un pecado personal o a un pecado que se haya cometido. Y ese era el caso de este hombre. Porque no es que este hombre hizo algo y quedó ciego. Dice la palabra que era ciego de nacimiento. ¿Y qué es lo que les dice Jesús en el versículo 3? Que este hombre había nacido ciego no porque sus padres habían pecado, no porque él hubiese pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque hay aflicciones, hermanos, que Dios en su soberanía, Él escoge para glorificarse a través de ellas. Hay aflicciones y personas pasando por situaciones difíciles que Dios escoge soberanamente para glorificarse a través de ellas. Les voy a poner algunos ejemplos que nosotros vemos en las Escrituras, y no solamente en las Escrituras, sino a nuestro alrededor. Por ejemplo, Dios abre en la matriz de una mujer estéril para glorificarse por medio de esa obra. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura y quizás conocidos nuestros. Dios también es poderoso para rescatar a una familia que se encuentra en medio de una hambruna al conducirla a un lugar donde pueden encontrar sustento, como el caso de Jacob y su familia. Dios se puede glorificar en medio de un desierto donde las probabilidades de conseguir alimento y agua son prácticamente nulas, al enviar sobrenaturalmente sustento para todo un pueblo durante 40 años de su existencia. Dios lo puede hacer. Dios puede escoger aflicciones particulares para glorificarse por medio de ellas. Y el mejor ejemplo, hermanos, y a la vez la razón por la cual estamos reunidos en este lugar, Dios escogió el sufrimiento, Dios escogió la aflicción, Dios escogió los padecimientos de su Hijo unigénito en la cruz y antes de la cruz, para que nosotros hoy en día pudiésemos recibir la salvación para la gloria y honra de su nombre. Dios puede escoger personas en aflicción con el propósito de glorificarse en medio de ellas y que sus obras sean manifiestas. Y eso es lo que vemos en el caso de este ciego. Y el medio que Dios utiliza con frecuencia, ¿saben quiénes somos para hacer sus obras aquí en la tierra? Ustedes y yo, su iglesia. Miren lo que Jesús continúa diciendo en los versículos 4 y 5. Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, una mejor traducción del versículo 4 sería el pronombre plural, nosotros, o nos es necesario. Si usted tiene la versión Reina Valera 1960, sin duda usted va a ver me es necesario. Pero si usted tiene una versión más moderna, sea la Reina Valera contemporánea o la Biblia de las Américas o la nueva versión internacional, usted va a ver que sí, la traducción es nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Porque Jesús ahí habla en plural, refiriéndose a Él como enviado del Padre y a sus discípulos como enviados por Cristo. Entonces, aquí vemos nosotros que este hombre había nacido ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él, y el medio por el cual Dios iba a hacer esas obras manifiestas era por medio de Cristo Jesús, y Jesús iba a hacer lo mismo en la vida de otras personas al escoger a sus discípulos para que continuaran las obras del Padre y se hicieran manifiestas en las vidas de otros. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que vemos en este texto. Así es que si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, debemos hacer las obras que Él hizo. Quizás
No a todos se les han dado los mismos dones. Por ejemplo, los dones de sanidad y todos los dones de apóstol le fueron dados a los discípulos, a los primeros 12. Y nosotros quizás no tengamos esos dones apostólicos. Más sin embargo, dice la palabra de Dios que sí se nos han dado dones a cada uno de nosotros si verdaderamente somos discípulos de Cristo. Así es que si nosotros somos discípulos de Cristo, así como Él fue enviado por el Padre para hacer las obras del Padre, nosotros debemos de estar haciendo las obras de Dios, siguiendo el modelo de Jesús. Yo les voy a hacer una pregunta. Al salir de este lugar, cada uno se monta en su vehículo. A todos los que estarán manejando al salir de aquí, si usted se sienta en el lugar que le corresponde al conductor, usted podría llegar a su destino esta tarde, sea a su casa o a algún otro lado. Usted podría llegar a su destino con tan solamente pensar en manejar. En otras palabras, solo con el pensamiento usted va a encender el carro, solo con el pensamiento usted va a poner reversa, solo con el pensamiento usted va a ver para atrás, el pensamiento va a ver hacia atrás para asegurarse que no hay ningún carro, solo con el pensamiento se va a conducir el auto y acelerar y frenar y todo. ¿Podrían ustedes conducir su auto solamente con el pensamiento? O, por ejemplo, si usted quiere hacer un trabajo en su casa, remodelar una cocina o cualquier otro tipo de trabajo, cortar la grama, no sé, lavar los trastes, no sé, ¿puede usted simplemente con el deseo de hacerlo, con las ganas de hacerlo, con la voluntad de hacerlo, lograr que esas cosas se hagan? Si usted no se pone manos a la obra, simplemente tengo ganas de que los platos se laven. Ya, están lavados los platos. Nunca había sido tan fácil lavar los platos. Y ¡pum! ¡Vámonos! Créanme que todos los que son hijos desearían tener esa capacidad. Pero lo cierto, hermanos, es de que yo hago estas preguntas retóricas que incluso suenan algo cómicas, con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Nosotros tenemos una mente y tenemos un corazón. Y tenemos pensamientos, deseos, pero también se nos ha dado un cuerpo para que podamos ejecutar los pensamientos y los deseos del corazón. En otras palabras, si queremos que las cosas se hagan, nuestro cuerpo debe obedecer a nuestra mente y a nuestro corazón. De lo contrario, nada se va a hacer. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Primera de Corintios 11 dice: Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Jesús es la cabeza. Él tiene pensamientos y tiene deseos. Su voluntad es hacer ciertas obras acá en la tierra. ¿Qué debe ocurrir para que esas obras se realicen? El cuerpo debe de ponerse manos a la obra. Y usted pensará, pero Dios puede hacer las cosas solo con el pensamiento. Así es. Y Él pensó utilizar su cuerpo, la iglesia, como el medio por el cual Él llevaría a cabo esas obras. Así es que si usted es de las personas que pasa diciendo: Señor, que tus obras se hagan manifiestas en las vidas de todos aquellos que me rodean, pero no estamos nosotros haciendo nada para que esas obras se hagan manifiestas, entonces el cuerpo no está respondiendo a la mente y a los deseos del corazón de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, si nosotros creemos que lo primero es verdad, lo segundo también procede. Así es que nosotros, hermanos, debemos de hacer las obras de Dios. Y quizás usted esté pensando en este momento: Winston, mira, no es que me falta intención, no es que me falta voluntad ni deseo, sino que yo simplemente no hallo lugar en el cual yo pueda servir o yo pueda hacer las obras de Dios. No hay lugar para mí, o al menos así parece. Quisiera animar sus corazones con un himno antiguo que ya no se canta en las iglesias, pero debería cantarse, con una estrofa nada más de ese himno, y quizás muy probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, y es En busca de obreros. Si usted ha escuchado ese himno, pudiera ver su mano levantada. En busca de obreros. Hay una estrofa que dice: hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor.
puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Hermanos, lugar hay, pero nosotros debemos estar dispuestos y querer trabajar para que podamos ver las obras de Dios manifiestas en las vidas de los demás, a quienes Dios nos ha enviado, así como envió a su Hijo a la vida de este ciego. Y en el caso de este ciego, la obra que Dios manifestaría en él es la que Jesús está a punto de hacer en los versículos 6 y 7, como leímos al principio. Dice que la palabra que después que Jesús habla con sus discípulos, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús a veces utilizaba algunos métodos poco convencionales, ¿no creen ustedes?, para llevar a cabo sus obras. Escupir en tierra, hacer con la tierra y su saliva un poco de lodo, untarlo en los ojos de un hombre ciego, decirle que fuera a un estanque a lavarse y que entonces recibiría la vista. Muy probablemente, si nosotros quisiéramos reproducir ese método hoy en día, lo que recibiríamos serían burlas, risas y todo tipo de reacción no positiva. Pero lo cierto, hermanos, es que a Dios le ha complacido obrar por medios no convencionales, por los medios que nosotros menos esperaríamos, por las personas en quien usted menos imaginaría. A Dios le ha placido glorificarse por medio de esas personas y por esos medios. Les voy a poner algunos ejemplos. Estamos viendo un viaje a través de las Escrituras los días miércoles, y la semana pasada estuvimos hablando del libro de Josué. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, una de sus primeros retos era la ciudad de Jericó. Había un muro famosísimo, impenetrable. No es posible que nosotros podamos atravesar ese muro. Nadie puede atravesarlo. Y Dios le dice a su pueblo: ¿saben lo que ustedes van a hacer? Van a marchar durante 6 días, una vez al día, alrededor de ese muro. El 7º día lo van a hacer 7 veces. Después van a tocar la trompeta y van a ver los muros caerse. Un medio poco convencional. Muy pocas fuerzas armadas hoy en día harían lo mismo. O por ejemplo, en el caso de Gedeón, que iba con un ejército de 300 contra un ejército numeroso, más numeroso que la arena del mar. Parecían, dice la palabra de Dios, saltamontes, grillos en un campo. La palabra que utiliza son langostas, pero si hoy en día utilizo esa palabra, todo el mundo se va a imaginar un alatermidor con su margarina derretida y eso. No, no es eso. Eran como grillos o saltamontes. Así era de numeroso este ejército. Y dice la palabra de Dios que con antorchas, cántaros y trompetas lograron destruir a este ejército. Imagínense ustedes, que usted vaya contra un ejército como el de Estados Unidos, con antorchas, cántaros y trompetas. Eso es poco convencional. Un último ejemplo, Sansón. ¿Saben ustedes cuál fue el arma que Sansón utilizó para matar a 1000 hombres? La quijada de un asno. Él estaba ahí, no hallaba qué agarrar. Ve una quijada de un asno, agarra esa quijada y con esa quijada mata a 1000 hombres. Algo tan poco convencional, pero así es como Dios obra. Para que las personas digan, una quijada no podría haber hecho eso, cántaros, trompetas, antorchas no podrían haber hecho eso, un grito no podría haber derribado ese muro, y es verdad, no podrían haberlo hecho. Y entonces la única conclusión es que el que hizo eso tuvo que haber sido, sin lugar a dudas, Dios. Así le ha placido a Dios obrar. Lodo no podría haber sanado los ojos de un ciego, tuvo que haber sido el poder de alguien más que un simple humano para que este hombre ahora pueda ver. Esa persona no podría haber hecho lo que hizo para el Señor. No hay duda que Dios le usó. Así es como Dios se complace en llevar a cabo sus obras. Y lo importante, hermanos, entonces, no es el medio
que Dios escoja, sino que sin importar el medio, nosotros le creamos, que Él es poderoso para hacerlo. Y es verdad que Dios va a utilizar ese medio para llevar a cabo su obra. Si Él lo dijo, sí, Él lo puede hacer. Es poderoso para hacer eso y más. Dice el apóstol Pablo que Dios puede hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, hermanos. Y así es como Él obra. Pero hay que responder con fe. ¿Y a qué me refiero? Este hombre no podía haber hecho nada para que las obras de Dios se manifestaran en él. De hecho, que él no escogió nacer enfermo para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esa no fue decisión de él. Ni siquiera fue decisión de él que Jesús, de todos los ciegos, lo escogiera a él para que las obras de Dios se manifestaran en él. Él no podía haber hecho absolutamente nada de eso. Pero lo que sí ese ciego podía hacer es lo que hizo. Cuando Jesús le dice, ve y lávate, él fue y se lavó. Eso sí lo podía hacer el ciego. Eso fue lo que hizo y fue por eso que él recibió la vista. Y que creyó, se vio evidenciado porque él obedeció a la voz de Cristo. Así es que quizás Dios haya escogido a alguno de ustedes para manifestar sus obras en sus vidas. Y digo algunos porque estoy hablándole a creyentes. Y de ser así, sin importar la manera o el medio que Dios escogió para hacerlo, si Él lo ha escogido hacer, Él es poderoso para hacerlo. Pero al igual que el ciego, es necesario, hermanos, que nosotros respondamos a su obra en nuestra vida. Y cuando la obra se complete, las personas a nuestro alrededor sabrán que el único que pudo haber hecho tal cosa no éramos nosotros, sino Dios. Porque esa fue la reacción de las personas en este pasaje. Veamos lo que dice en los versículos 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Las personas que conocían a este ciego estaban confundidas. Y era algo comprensible que lo estuvieran. Pero este hombre, en primer lugar, es aquel que nació ciego. Y en segundo lugar, como la mayoría de los ciegos en aquel tiempo, lo único que le restaba era sentarse y mendigar. Entonces las personas decían, ¿no es este el ciego que nosotros conocemos, que nació en esa condición? ¿Cómo es que ahora él ve? Para algunos de ellos era tan inconcebible lo que había ocurrido en la vida de este hombre que creían que lo que estaba ocurriendo era un error de identidad. En otras palabras, se parece, pero no es él. No puede ser él. O sea, era tan difícil de creer que ellos, la explicación más lógica que encontraban era, tiene que ser otra persona, que se parece a él, pero definitivamente que no es él. Ahora, la duda se disipó cuando este hombre les dice, ya dejen de estar preguntando y dejen de estar hablando, murmurando. No me parezco, es que me parezco a él, soy yo. Y entonces vienen ellos y le preguntan, ¿cómo es que recibiste la vista? Y la respuesta de este ciego me encanta, porque se podría resumir en lo siguiente: yo simplemente hice lo que Jesús me mandó a hacer. Él me dijo, ve y lávate, y yo fui y me lavé. Y el resultado
es que ahora veo. Hermanos, esto es un cuadro precioso de la salvación y de lo que ocurre en el momento en el cual a nosotros, que somos ciegos de nacimiento, espiritualmente hablando, Dios nos escoge para darnos la vista. Desde que eso ocurre, todo en nuestra vida cambia. Y las personas que nos conocían de antes empiezan a preguntarse, ¿pero qué le ha pasado a Daniel? ¿Qué le ha pasado a Miriam? A Elías? ¿No es el mismo de antes? ¿Qué fue lo que te pasó? Y lo único que nosotros podemos responder es, Jesús. Él me dijo, lo que hiciera, yo lo hice, y hoy ya no soy el mismo. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos conocer. El milagro más grande, hermanos, como veremos en esta historia en las semanas que vienen, no es que este ciego recibió la vista física. El milagro más grande que Dios obra, no solamente en la vida de este ciego, sino en la vida de cada uno de nosotros, es la transformación de nuestro corazón. De pasar de un corazón endurecido que resiste a Dios a un corazón sensible que ama a Dios. Esa es la transformación y el milagro más grande que Dios puede operar. Así es que me gustaría concluir con lo siguiente, mientras el equipo se prepara para despedirnos en adoración. Para que este hombre pudiera ver, Jesús tuvo que escupir en tierra, hacer lodo con su saliva, untarle en sus ojos y enviarlo a que se lavara en el estanque. Pero él, para que pudiese recibir la vista, tenía que responder en obediencia a lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera, ir y lavarse. Solo así podía ver. Si ese ciego hubiese sido untado con el lodo y hubiese escuchado las instrucciones de Jesús, pero no hubiese ido al estanque a lavarse, jamás hubiese recibido la vista. Y de la misma manera, hermanos, para poder salvarnos, Jesús tuvo que hacerse hombre, vivir una vida perfecta, morir en una cruz por nuestros pecados, resucitar victorioso 3 días después, ascender al Padre y enviar a su Espíritu Santo a proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Nosotros no podríamos haber hecho lo que Jesús hizo. Pero lo que sí podemos hacer es, al escuchar sus instrucciones, responder en arrepentimiento y fe en Él. Y esa es la única manera en la cual recibiremos la salvación. Así es que, como hablaba al principio, yo no sé cuánto tiempo Dios ha estado trabajando con cada uno de los que estamos en este lugar. Pero como Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario trabajar entre tanto que el día dura porque llegará la noche. Ahora, mientras se dice hoy, es el tiempo, porque vendrá la noche donde ya nadie podrá trabajar y será demasiado tarde. Así es que si en este día tú quieres rendir tu vida a Cristo Jesús y ver una transformación como en el caso de este ciego, hoy es el día de salvación. Puedes venir hacia adelante, hablar con tu siervo para que podamos orar por ti y pedirle al Señor que haga una obra de salvación.